Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, los que no hayan desayunado, muy buenas noches. Venga, bienvenidos a esta mesa del deporte. Bienvenida Geli, Elsa, Miriam, Serafín. Bueno, pues cuando hablábamos Arte y yo a ver qué podíamos hacer en esta edición, me lo puso fácil. Y vosotros también nos lo pusiste muy fácil, porque en apenas 24 horas ya teníamos cerrada la mesa. Porque la gente de bolos al final somos una piña y hay ciertas cosas que nos encantan, y sobre todo hablar de nuestro deporte. Bueno, yo he de reconocer, lo comentaba con Ruth el viernes en la radio, que yo cuando empecé en el diario Montañés sustituyendo a Marce, pues bueno, pues estaba ahí en pañales, iba por las boleras, veía por ahí, veía chicos, veía chicas, me llamaba la atención el tema del deporte femenino y bueno, es cierto que muchas veces me echaban la bronca y me decían: joder, ¿por qué hablas tanto de chicas? Pues es que habla mucho más de chicos. Digo, no, es que hablar todavía más de chicas. Es muy importante el deporte femenino, es muy importante, nosotros mismos lo tenemos que fomentar, porque yo tengo claro que si no, la gente no lo lee, la gente no lo escucha en la radio, la gente no lo ve en la tele, no existe. Entonces, la manera más importante en todos los ámbitos de la vida es que se conozca. Y que sepan que las chicas juegan, que las chicas tiran muchos bolos, las chicas entrenan mucho, y luego ya los puristas dirán: no, es que claro, de 10 y 11 metros los tiro yo. Vale, me parece muy bien. Cuando seas una chica, midas 1,45 m, peses 30 kilos y tires esas bolas, luego ya hablamos. Entonces, bueno, yo desde el minuto 1 me gustó hablar del deporte femenino, luego también en la radio, pues en el programa del viernes, a Geli también le doy la vara y me gusta hablar de ello, porque es importante que sepamos que estamos aquí, que hacemos cosas y que seguimos caminando, y que desde que empezó Geli a jugar, ahora que han pasado unos cuantos años, pues la categoría ha avanzado, pues habrá ganado algunas cosas, habrá perdido otras, pero tenemos que ir situándonos en el siglo XXI, porque con Geli empezó en el siglo XX y ahora estamos en el siglo XXI y tenemos que ir cogiendo cosas del siglo XXI, tanto el deporte femenino como el masculino de nuestro vernáculo. Y dentro de la mesa, bueno, pues vamos a empezar haciendo una preguntilla a cada uno de nuestros ponentes y luego ya un debate abierto, bueno, pues de cosas que os pueden interesar. Y ya que la tengo allí, vamos a empezar desde Geli para acá, pues vamos a hablar con ella. Geli, te paso el micro. Ahora mismo nos cuentas ahora mismo qué es lo que haces, y yo te quería preguntar pues esa evolución, que tú eras una de nuestras precursoras de cuando empezaste a jugar los bolos, pues sobre todo la evolución a lo largo de todos estos años y el trabajo. Tú que además has estado pues de cocinero antes que fraile, que se dice. Tú has sido jugadora, eres entrenadora, estás también implicada en las federaciones. Pues cuéntamelo. Bueno, buenos días, lo primero. Pues a tu pregunta, pues hay cosas que han evolucionado a mucho mejor y hay otras que a un poco peor. Cuando empezamos hace 20 años, como todo en la vida, los bolos para nosotras era un juego, una manera de divertirte, y cuando acababas de jugar con las mismas contrarias, pues te ibas a divertirte de fiesta, cosa que ahora rara vez ocurre. Como todo en la vida, han pasado 20 años, se ha hecho más profesional el jugar a los bolos, las jugadoras son más independientes, que igual es lo peor que veo yo de los bolos, que se vuelvan tan, pues eso, individualistas, cuando en realidad lo más bonito de los bolos es el colectivo. Pero bueno, oye, todo tiene su implicación, cada vez hay más preparación, las niñas ahora salen de escuelas, nosotras no, nosotras salíamos de autodidactas prácticamente. Entonces, bueno, se ha mejorado muchísimo la técnica, hemos conseguido que las peñas se impliquen en realizar concursos para las jugadoras, que de antes pues hacían más concursos las peñas de hombres que las propias peñas de mujeres para su categoría.
¿Qué falta? Involucrarse más sobre todo en el tema de escuelas, porque cuesta mucho sacar a niñas de las escuelas, de que siguen, ya no que vayan, porque cuando eres niño es muy fácil implicarte en un deporte cuando los de tu alrededor lo hacen. Como es claro, yo lo tengo, por ejemplo, yo en Casar de Periodo lo tengo muy fácil, porque te diré que el 80% de los niños juegan a los bolos, o han jugado alguna vez, o lo practican aunque no vayan a la escuela porque los demás niños están jugando. Entonces es fácil tener a las niñas. ¿Cuál es el problema? Cuando las niñas en la categoría escolar terminan con 14 años, que consigan pues que equipos las fichen o que formen equipos o seguir jugando. Ahí la categoría femenina tiene una deuda pendiente muy grande con esas niñas, por eso, porque no pueden desaparecer, porque ellas son el futuro de esta categoría. El gran problema que tenemos, que desaparecen más que aparecen. Las que son buenas, pues sí, las 8 o 10 mejores jugadoras están ahí, pues eso, pueden estar 10, 15 años jugando, pero no hay incorporaciones y eso a la categoría pues le está haciendo mucho daño. Yo es donde más énfasis hago en que se impliquen más con las escuelas, en que intenten motivar a niñas, pero bueno, es complicado. Cada uno, te vuelvo a decir, que es que los bolos son muy peculiares. Para unas cosas somos muy buenos, como es para esto, tú nos pides hablar de bolos y aquí nos tienes. Y en cambio, para darles el empujón que necesitan, pues somos más reacios, más comodones. Y no sé, o sea, es que me enrollo sola, o sea que no sé qué más quieres que te diga. Ahora se le pasa al Nico. ¿Se le pasó a Elsa? A ver qué opina Elsa. Porque Elsa va a tener un punto de vista muy bueno, porque Elsa, mujer, está metida en el mundo del bolo masculino. O sea, con el bolo femenino lo que tiene son amistades, pero ella organizar, implicarse, colaborar y todo con el bolo masculino. Así que nos dé su punto de vista ella desde fuera. Menos mal que este año organicé un femenino escolar, un concurso, que si no me la cargo, ¿eh? Bueno, pues mi perfil es totalmente distinto al de mis compañeras de mesa. Yo no juego a los bolos, probé, pero no tengo aptitudes. Y me faltaba un poco de actitud igual también. Y bueno, en general mi perfil es un poco de promotora de bolos. De bolos femeninos es verdad que he hecho poquito, pero bueno, en realidad casi que me han llamado porque soy de coger el toro por los cuernos. Cuando veo en los bolos una situación que no me gusta, digo, pues aquí algo hay que cambiar. Y fue hace 3 años donde cogí un poco más de nombre, porque si la categoría de femenina estaba un poco con dificultades, la segunda categoría de los bolos estaba amenazaba ruina ya. Si los circuitos de féminas tienen 14 concursos, los de tercera 13 y los de primera 28, nos encontrábamos que en segunda solo había 7. Entonces, para definir quiénes eran los mejores y valorar si un circuito era de calidad, se quedaba un poco pobre. Y a base de ir por las boleras y ver que la gente se quejaba, por mi perfil profesional, que yo trabajo en Agenda 21 y hago participación ciudadana, siempre transformo las quejas en ¿tú qué puedes hacer? Vale, esto está mal, pero ¿tú qué puedes hacer por cambiarlo? Y hice lo mismo con la segunda. Iba a las boleras y la gente decía, esto está muy mal, esto está muy mal. Digo, ¿y tú qué haces por cambiar eso? Bueno, pues si todos queremos cambiarlo, nos vamos a movilizar, vamos a quedar un día, todos los jugadores de segunda que decís que esto está muy mal, y vamos a proponer y a cambiar y a ser parte activa de que esto funcione. Y salió muy bien. En general, pues la gente se conciencia un poco que por la salud que tenían los bolos hace unos años, que les daban todo hecho, se habían vuelto muy pasivos y no hacían prácticamente nada por mejorar. Se lo daban todo hecho, la gente promovía concursos, la gente promovía campeonatos, había otras peñas, incluso desde la federación se hacía eso, pero ahora no lo hacía nadie. Y digo, bueno, pues si queremos que cambie, lo haremos nosotros. Y así fue, fuimos buscando concursos, fueron saliendo, fuimos haciendo propuestas a las cosas que estaban vigentes, algunas de 20 años que veíamos que no estaban bien. Propusimos y en cualquier parte, cuando la mayoría implicada piensa una cosa, pues es casi de cajón que hay que cambiarlo.
y unas cosas costó más que otras, pero bueno, se consiguió todo lo que se propuso de esas jornadas en las que participaron los propios implicados, lo conseguimos aprobar en la federación, conseguimos que las personas más implicadas en el proceso fueran miembros activos del cambio, y ahora mismo hay un circuito no al nivel de primera, pero que el éxito lo marca que todos los años subían todos los jugadores de segunda que tenían derecho, y este año la mitad han subido y la mitad han decidido quedarse en esa categoría, que está lo suficientemente bien como para que sea la que quieren, en donde quieren jugar. Y pues eso es muy reconfortante para la gente que hicimos ese esfuerzo en ese momento, y muy contenta. Bueno, ¿y tú cómo ves la categoría femenina? Es que no me lo has dicho. Pues la veo que tiene muchas cosas que mejorar. Muchas. Y a ver, como habéis sido vosotras mismas, sois agentes de cambio, pienso que lo que tenéis que hacer, o tenemos que hacer, es reuniros y realmente poner, aparte de un código, unas normas estándar, también un poco un código ético, que ahora mismo es el principal problema que tenéis. Que se ha fomentado una rivalidad más allá de lo que es el deporte tradicional en las mujeres, que os está siendo un lastre. No, totalmente de acuerdo. Da gusto, ya estás en el debate solo. Bueno, vas a dar una larga cambiada, luego volvemos con ello, se nos quedan ahí cosillas, pero luego hay que sacarlas. Damos una larga cambiada, una media Verónica, y nos vamos con Miriam. Miriam, bueno, pues es una rara avis porque es una chica también, hablabas de autodidacta y demás. Bueno, pues en este caso Miriam es un fenómeno de la naturaleza, la ves jugar y da gusto. Y bueno, ella, su pueblo es Panes, que al final no deja de ser también parte de, bueno, prolongación de nuestra Cantabria, pero es también cuna de bolos, y vamos a decir que ella es cántabra de adopción, aunque sea de Panes. Bueno, pues su carrera de bolos la ha hecho en nuestra tierra, y bueno, pues nos puede hablar muy bien pues de eso, pues, de las horas que se ha metido de allí para acá, de las horas de entrenamiento solas por allí, o en el parque de Jalbo, que se iba a plantar unos bolos, o el tema que hemos comentado. Y sobre todo, aparte de todo eso, la tenemos aquí también porque está implicada en la Federación Española con el proyecto Mujer y Deporte, que luego hablamos de ello, pero para abrir el debate, pues decía Heli lo del tema de las escuelas, el irte haciendo a ti misma, que es el caso de Heli, pero yo creo que Miriam también es un poco autodidacta, se ha ido haciendo y tiene su mérito, y ella es de otra generación un poco diferente a Heli, porque vamos a decir que ella está ahora mismo en la cresta de la ola, es una de las que gana, es ahora mismo una de las campeonas, y bueno, pues que también que nos cuente, ¿no?, de esa manera de irse haciendo y de irse forjando. Miriam, todo tuyo. Bueno, buenos días. Y bueno, como dice Israel, sí, yo soy de Panes, soy asturiana, pero bueno, mitad de mi ADN es lebaniego, o sea que tampoco estoy tan desplazada de la tierra. Y bueno, pues yo comencé a jugar, como dice Israel, un poco, pues sí, es algo diferente, porque realmente en Asturias tampoco los bolos, digamos, que tienen el movimiento que tienen en Cantabria, que es una modalidad minoritaria, el bolo palma dentro de Asturias. Y entonces, bueno, pues yo he jugado por influencia como muchos. Además, los bolos de ser un deporte es un legado cultural que normalmente se suele transmitir de generación en generación, y a mí pues ese legado me lo transmitió mi padre. Y entonces, bueno, pues de manera bastante autodidacta y con sus consejos y demás, pues empecé a jugar. Pero sí que es raro porque digamos que en mi generación, digamos en la versión cántabra, ya pues hay muchas jugadoras que empezaron jugando en las escuelas y continuaron por el camino de las escuelas y de una formación, digamos, más pautada, y por mi parte pues no fue así, fue una manera más autodidacta. Y luego pues también el tema de, pues aquí hay una parte que yo creo que en la categoría teníamos que incidir, que es el tema del aprendizaje por observación, ¿no? Pues
cuando ves a chicas jugar, pues otras chicas que están fuera se animan a jugar. Por ejemplo, en mi caso, yo no tuve ningún referente de decir, vi a una chica jugar y por eso jugué. Es más, cuando yo empezaba a jugar se veía como algo muy extraño que yo, siendo chica, estuviera jugando. Entonces, pues ahí un poco también el tema de abrir un poquito las puertas. Y por ejemplo, sí que ahora hay 3, 4 chicas en la zona Asturias Oriental que están jugando a los bolos, ¿no? Y entonces, pues en ese sentido también sentirme un poco pues reconfortada de haber pues sido un cierto modelo para que haya chicas que ya no, o chicas o la gente en general, que no vean raro que una chica pueda jugar a los bolos, ¿no? Y bueno, luego respecto a la categoría femenina actualmente, pues mi opinión va muy en la línea que han dicho Geli y que ha dicho Elsa. Y sí que es verdad que yo creo que hay en el tema de la rivalidad, de qué esperamos nosotras como jugadoras de los bolos, es donde más las jugadoras nos tenemos que implicar y donde más las jugadoras tenemos que intentar cambiar, porque al final yo creo que la parte esencial de jugar a los bolos es la afición, ¿no? Y si tú tienes afición es porque te gustan los bolos, y por eso yo me voy a Jado con mis bolas sola y entreno en Jado, o cuando voy a Panes entreno en Panes. Y entonces, si nos gustan los bolos y tenemos afición por los bolos, tenemos que intentar ser nosotras las que potenciemos el deporte y, más allá de las rivalidades, intentemos remar en la misma dirección. Muy bien, bien explicado. Y tenemos también al nuevo presi, al Serafín Bustamante, acaba de aterrizar, luego ya le meteremos un poco de presión, pero lo primero que le quería preguntar, él que es un tío de bolos, que ha estado siempre mamando los bolos desde pequeño, que ha estado implicando, que ha sido jugador, que seguro que sigue tirando sus bolitas con Luis y compañía ahí en J Cuesta, le quería preguntar cómo ha visto la categoría femenina desde fuera, tanto como aficionado como jugador. ¿Cuál es la percepción tanto de aficionado como de jugador de la categoría femenina? Porque yo creo que es algo también, un punto de vista interesante. Luego ya pasamos a lo institucional, que ahora acaba de llegar, con proyectos y lo que queráis. Pero, sobre todo, ese punto de vista, desde el otro lado, los chicos, tanto jugadores como aficionados, ¿cómo han visto la categoría femenina y cómo la ven? Bueno, yo la verdad es que no me considero tampoco persona autorizada como para opinar sobre este tema de momento, ¿no? Es algo en lo que me implicaré, porque no me va a quedar otra y es mi deber hacerlo. Y ahora mismo me remito un poco a las palabras de mis interlocutoras. Sí es cierto que Angélica comenta un tema, un problema, la rivalidad. La rivalidad es una cosa que está presente igual en mujeres y en hombres. O sea, la rivalidad en el deporte te lleva a exigirte más. Evidentemente, yo creo que tienes razón, pero en el momento que el deporte se semiprofesionaliza, la rivalidad deja de ser lo que era entonces, lo que tú consideras una rivalidad sana. Y contra esto es con lo que hay que luchar. Contra el abandono, yo le hago otra reflexión. A lo mejor el sistema es masificar un poquitín en las bases, porque el abandono en el deporte es común a todos los deportes, no solo en los bolos. Sí, no, eso estoy totalmente de acuerdo. Llega una edad que, bueno, pues las ofertas son otras, empiezan los estudios, desplazamientos, otras aficiones, el novio o la novia, y a lo mejor pues se abandona lo más fácil, que igual es el deporte, en este caso los bolos. Como ocurre en casi todos los deportes, eso se multiplica por 10 cuando eres mujer. Porque, por ejemplo, Miriam, como dirían antiguamente, en edad fértil, si ya encima decides tener hijos, la mayoría de los jugadores no tienen ningún problema, tienen hijos, siguen jugando hasta los 60 años. En cambio, una mujer, en el momento en que se plantea tener hijos, como ha pasado en la categoría, se tiene que plantear dejar de jugar a los bolos, porque es ella la que tiene que hacerse cargo del hijo. Entonces, por eso que al final las mujeres todavía es doble dificultad. Sí que es cierto, ha habido un apunte de Miriam que es muy bueno, o sea, el tema de ver jugar. Me hizo mucha gracia este verano con las Olimpiadas, cuando Carolina Marín se proclama campeona olímpica de bádminton. De repente voy a una fiesta de uno de los pueblos de ahí alrededor, que se hace en una campa,
y veo 3 pistas de bádminton montadas. Digo, madre de Dios, o sea, hacía que no veía una red de bádminton, tal. Eso lo consigue esta chica. Nos ha tenido a todos colgados del televisor viendo cómo gana. Lo que dice Miriam es totalmente así. O sea, una campeona de bolos, no voy a poner ni un pero a los medios, porque si algo hemos tenido en todos estos 20 años ha sido apoyo de los medios. Pero el que te vean que ganes, que tal, que se habla de ti, que te ven en la bolera a entrenar, eso hace muchísimo, muchísimo. Y que si encima, si estás entrenando y le dices a una niña, entrena conmigo, ahí es donde más afición puedes crear. Y ese apunte que ha hecho Miriam es muy bueno. Sigue, Serafín, que te corta. Estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo, pero no estás de acuerdo, no piensas igual que yo que hay una edad crítica. Sí. Los hombres 18, 20, las chicas. Y las mujeres igual, es antes, es a los 16. 17. 16. Nos gusta mucho Ya, la fiesta y. No, pero ya una vez que, bueno, que decidís ser madres o lo sois, la mujer a lo mejor vuelve otra vez, ¿no? Después de este proceso natural y bonito, ¿no? Las menos. En realidad, la que ha decidido dejarlo por la maternidad, no ha vuelto. Solo ha habido algún caso que no han dejado de jugar. O sea, incluso embarazadas han estado jugando, hay varios casos, que el médico les ha permitido, pues oye, mientras decían, pues oye, no notas nada raro y tal, una vez pasados los 3 primeros meses, han jugado prácticamente, bueno, yo me acuerdo del bombo de Mercela de Ibio, que era considerable, y allí estaba tirando bolas. Esas no lo han dejado. La que ha decidido, me voy a quedar embarazada, tengo que dejar de jugar, no ha vuelto. Entonces, bueno, hay de todo. Sí que es cierto que ya te digo que para la mujer siempre es un pelín más de dificultad, pero bueno. Yo creo que vamos a dejarnos de problemas, dificultades. Yo creo que los bolos femeninos, por encima de todos estos problemas, de estas dificultades, deben de seguir presentes en la modalidad y en nuestra sociedad, ¿no? Y habrá que hacer, pues, los esfuerzos que sean. A lo mejor, si vosotras sabéis si hay que hacer cambios o hay que seguir como estamos, hay que ampliar el número de escuelas para que sea mayor el número de posibles candidatos de llegar a las categorías superiores y promocionar el bolo femenino, evidentemente. Yo creo que otra de las cosas que le falta al bolo femenino es tener presencia en los grandes actos. Por ejemplo, se ha conseguido que, por ejemplo, la Copa la jueguen el mismo día que los hombres y probablemente sea el día que más aficionados ven el bolo femenino, el día de la Copa, porque se mezcla. Hay bolo femenino, bolo masculino y los aficionados van a ver las dos cosas. Sin embargo, por ejemplo, en toda la semana bolística no hay ni una competición femenina. Es algo que sería importante. Aquí tienes 2 miembros de la Federación Española. En toda la semana bolística no aparecen las mujeres, ni las niñas, que en un momento dado también hay que quizás es difícil en tan poco tiempo meter al deporte una final importante de las mujeres en esa semana. Pero, por ejemplo, el campeonato de las niñas, lo mismo que se juega el campeonato de los niños infantil, el campeonato femenino escolar podría tener el mismo sitio. Se juega en horario de mañana, no es el sitio donde hay más público, pero sí podrían tener el sitio porque las mañanas de la semana bolística quedan más despejadas. Y sería una manera de ir entrando poco a poco. Y al final, si vas introduciendo con normalidad donde hay más presencia de aficionados a las mujeres, van a tener un espacio seguro. Bueno, pues yo sí estoy de acuerdo en que en la semana holística, ya que están presentes, pues fundamentalmente, bueno, la categoría de primera y la categoría infantil, pues también podremos tener un hueco las jugadoras, tanto en categoría absoluta como en categorías menores. La cuestión es, a ver, hay mucha gente que plantea y dice, bueno, pues ¿por qué no jugar el Campeonato de España femenino en la semana holística? Pues yo tampoco vería jugar el Campeonato de España en la semana bolística, porque es una competición que está consolidada, que vas a tener que jugar dentro de la semana bolística o fuera de la semana bolística. Entiendo que puede ser mucho más enriquecedor jugar otra competición en la que no solo participen 16 jugadoras, que de alguna manera puedas implicar a mucha mayor porcentaje del circuito,
y que el Campeonato de España mantenerlo como una competición rotatoria en la que puedes jugar en diferentes localidades o comunidades autónomas, puede darse el caso también, y buscar, pues sí, buscar las vueltas y buscar pues o un patrocinador que pueda llevar a cabo una competición o pues por equipos, por parejas, no, pero sí buscar algo. ¿El millón femenino? Bueno, todo es Puede verdad. ser medio millón también, ¿eh? Bueno, pues ya veis, van saliendo las ideas poco a poco. Antes de pasar al turno de preguntas y respuestas que tenemos por allí, ya que hablaba Miriam, pues bueno, Miriam tiene ese cargo en la Federación Española de Bolos con el proyecto Mujer y Deporte, y entonces, bueno, pues quiero que nos explique un poquito en qué consiste ese proyecto. Y bueno, pues ahora ya ha dado sus ideas de semanas bolísticas, de competiciones y demás, que supongo también que tenga alguna más. Y bueno, cuéntanos ese proyecto, porque la verdad que uno lo lee y se emboba, dice, joder, aquí esto tiene que ser chulísimo. Bueno, a ver, yo os cuento un poco de qué va el proyecto. Lo que también hay que tener en cuenta es que nos han nombrado junta directiva el lunes, tampoco nos ha dado tiempo a... Claro. Entonces, bueno, pues el proyecto Mujer y Deporte es un proyecto que no solo está presente en la Federación de Bolos, sino que depende del Consejo Superior de Deportes. Se inició, bueno, los primeros pasos de este proyecto fueron en el 2005 con las políticas de las leyes de igualdad, y entonces la Federación Española se adhirió a este proyecto en el año 2015, y entonces, bueno, pues trata el proyecto de bajo el principio de igualdad de oportunidades, pues acercar la práctica deportiva e implicar a las mujeres dentro del mundo del deporte con las mismas oportunidades de las que gozan los hombres. No solo a nivel competitivo, sino también en las diferentes facetas del deporte. Y entonces, bueno, pues es un proyecto que es bastante interesante porque bien planteado te puede suponer que si una empresa o un patrocinador forma parte de este proyecto, el 90% de los gastos pueden ser subvencionables. Y entonces, bueno, pues poner un ejemplo de actuaciones que se pueden llevar a cabo relacionadas con nuestro proyecto. Pues en el año 2015 la Federación realizó un vídeo divulgativo de lo que había sido la presencia de la mujer en el mundo de los bolos, y en el año este año pues la Federación Española, en colaboración con la Federación Cántabra, llevaron a cabo unas jornadas de promoción del deporte femenino en la base con niñas de 14 a 16, de 12 a 14, hasta 14 años. Y bueno, pues esa es un poco la idea, ¿no? De promocionar mujer y deporte, no solo en el ámbito competitivo deportivo, sino también en la formación, en la divulgación en los medios, en todos los ámbitos, vamos. Un apunte curioso. Yo en la anterior legislatura fui llamado a la Junta Directiva de la Federación Española porque este proyecto exige tener mujeres en las juntas directivas. Es curioso. Luego, claro, ya si valemos o no, ya se verá, pero había que meter mujeres. La cuota, ¿no? Había que tener, eso, la cuota, tener por lo menos una chica. Hombre, pues te sirve luego para ir con Lolo cuando le premian y eso, ¿no? Luego, claro, el presidente se ha rendido a nuestros pies y ha dicho, quiero más. Normal. Pero el presidente, después de hablar contigo 10 minutos, no le ha hecho falta más. No, sí, un poco más. Bueno, yo creo, Geli también lo ha dejado caer antes, yo creo que es importante, y pasa en chicas, yo también muchas veces pasa en chicos, porque las grandes urbes dentro de nuestra región, Santander sobre todo, porque en Torrelavega se mueve un poquito más los bolos, ¿no? Ahí con Mosqui. Pero ¿por qué se mueven en Casar, en Parvallón, se mueven en pueblucos pequeños, y por qué no se mueven el bolo femenino en las grandes ciudades?
A ver, el bolo femenino ahora mismo, o sea, las grandes canteras las tienen Casar de Peredo, San Vicente de la Barquera, bueno, voy a decir Piélagos, no ha sido así como un flash, no. Parvallón también sacó a muchas chicas. Y Fraguas. Bueno, sí, es que lo de Fraguas es un caso especial porque en realidad fue primero Corrales, fueron los Corrales de Buelna, después San Felices, era una escuela que era como móvil, aquello, o sea, iban de un lado a otro las chicas todas juntas y mira, esas al final se constituyeron en equipo. Lo de las urbes, pero es que lo de las urbes es que volvemos a lo de siempre. Como bien ha dicho Miriam, los bolos es cultura. La mayoría de la gente que jugamos es porque o en nuestro pueblo se juega mucho o porque tienes familiares que se dedican a ello. En la capital, lógicamente, cada vez menos. Solo hay que ver, bueno, di que ahora lo están recuperando, en el estado que ha llegado a estar la Carmencita, para mí siendo el Maracaná de los estadios bolísticos. O sea, me parece una bolera espectacular. Y en cambio ha estado en un momento que se llegó a decir que eso desaparecía. Y claro, en las ciudades yo creo que es más complicado que el niño salga solo a la calle, cosa que en los pueblos es lo habitual, o sea, ¿y dónde vas? A la bolera, porque es el centro del pueblo. Entonces es muchísimo más fácil que esos niños, aunque no tengan familiares que jueguen a los bolos, lo conozcan, que aquí, porque aquí o les llevas al aula madera de ser, o quitando los que viven en la calle alta y se asoman y ven bolos, pues es muy difícil. Hay una dificultad añadida, que es los medios, porque en los pueblos los niños saben dónde pueden hacerse con unas bolas y unos bolos. Y luego, ¿a ti qué se te ocurre dejar en cualquier bolera de Santander unos bolos y unas bolas? Que al día siguiente encuentras el hueco. Yo hace unos años probé hacer formación en Liébana, porque se ha perdido prácticamente, porque tienen mucha dificultad los niños. Yo cada vez que sale un niño de Liébana a jugar a los bolos es una emoción, porque lo tienen mucho más difícil. Para jugar cualquier competición, 200 kilómetros. 100 de ida, 100 de vuelta. Para hacer cualquier deporte. El fútbol se sostiene pues porque tira de ello, pero al final prácticamente no salen más deportistas de nada. Y la bolera en Potes está francamente fácil. En el centro de Potes, una bolera, sin problema. Y digo, bueno, pues vamos a hacer formación en el cole, que los niños vayan. Y les hice, para que tuvieran acceso a los bolos y a las bolas, un sistema de préstamo en la biblioteca. La biblioteca está muy cerquita. Entonces les dejé bolos y bolas, podían llevar su DNI o con el nombre, el carnet de la biblioteca, lo dejaban allí, ya se sabía quién lo tenía. Él tenía los bolos y las bolas. Y cuando terminaban de jugar lo recogían. Y un verano entero hubo niños en la bolera. Cierto es que luego pues la furia se pasa, no se llega a nivel competitivo porque implica un sacrificio de los padres enorme, pero para mí fue una satisfacción ver que los niños cuando tenían acceso a bolos y a bolas jugaban. Y yo creo que en las ciudades hay que promover algo en esa línea, que después que lo conozcan y lo vean, que puedan tener acceso a los medios, porque todo el mundo tiene un balón de fútbol y puede jugar al fútbol, pero para los bolos, las bolas y demás tienen que estar accesibles. Si deciden que quieren jugar, una vez que prueban la experiencia, tienen que estar accesibles y no lo son. Y además cuestan un dineral. Tienes otro hándicap, que es el tiempo. Las boleras cubiertas en Cantabria, sobre todo, y ya ni te cuento las de Santander. Santander están saturadas las boleras cubiertas. O sea, no es que no haya falta, pero igual sí que tendría que haber pues unas horas a la semana de... Claro, también es que hay que divulgarlo. Puedes ir a jugar, hay allí... No en lo que es la escuela en sí de bolos. La escuela en sí tiene unos horarios, tal, es como una obligación. No, que exista una persona que está allí y si quieres ir a tirar unas bolas te pueda ayudar o no, cuando te apetece, pero no como una obligación. O sea, las escuelas funcionamos como cualquier otro deporte. O sea, nosotros tenemos unos horarios, tal, hay que cumplirlos. Si quieres jugar tienes que venir a entrenar porque si no, no juegas. Y es así, o sea, tienes una disciplina. Pero igual sí que se tiene que impartir el bolo como lo que realmente fue, porque deportes hace 4 días. O sea, los bolos son y serán siempre un juego. Es un juego de apuesta, no sé cómo, o sea, no tiene esa implicación no sé cómo decirte, no sé cómo explicártelo, que si ellos lo ven como un juego,
yo sé que es más fácil que lo puedan apreciar y que puedan interesarse por ello, que no la obligación. Pero claro, es lo que dice ella, o sea, entre que no hay material y el tema de las boleras, pues es el que es. Con mal tiempo, boleras cubiertas, hay las que hay en Cantabria. Entonces, pues al final todos son hándicaps para el deporte, sobre todo en la ciudad, claro. Yo creo que también es un problema un poco sociológico, ¿no? En los pueblos, pues los niños se reúnen en la plaza en torno a la bolera. En las ciudades eso no existe. Entonces, y luego mucho tiempo en casar, tienes mucho tiempo en torno a la plaza del pueblo. Hay una bolera, hay una Miriam o hay una Angélica. Eso facilita mucho las cosas. Tú dime que vives no sé, aquí, en esta calle, ¿cómo se llama? Cisneros. Hay una bolera ahí, la Casa de los Bolos, no está tan lejos. Y creo que es, aparte de que debe ser de la federación, los locales, no hay nadie, no hay elementos para el juego. Hay un bar que la gente que está allí, pues a ver si vas a tomar un vino, no se preocupa de esas cosas. Igual se tienen que implicar las corporaciones locales un poco más en estos temas. No simplemente de locos de la vida y de los bolos enamorados que están dispuestos a gastar su tiempo y su dinero alrededor de ello. Igual alguien más, igual las instituciones tienen que implicarse y formar parte de estas iniciativas, de este proyecto. Bueno, ahí yo creo que hemos abierto un campo interesante y por ahí creo que nos van a hacer alguna pregunta respecto al tema escolar y al tema de la, bueno, pues de la implicación, sobre todo de los bolos desde abajo. Ya, como aquí tenemos cuerda para rato, a ver por ahí si tienes alguna pregunta. Bueno, yo te doy gracias por asistir. Soy Luis, con el que, bueno, en fin, el que os ha metido en este lío, ¿no? Yo voy un poquitín a hablar con Fernando. Sé que te acaban de nombrar, perdón, Serafín. Sé que te acaban de nombrar, estás de recién nombrado presidente. Entonces, mi pregunta es, sé que existe Madera de Ser, que me gustaría que lo explicaras un poquito para que quede reflejado lo que es Madera de Ser. Nosotros hemos detectado que en los bolos a los niños no les llega al cole, ¿no? Queríamos saber si teníais pensado hacer de alguna manera para que puedan llegar y para que, bueno, pues un poquitín conozcan esta parte de la cultura cántabra los niños de Cantabria, ¿no? Bueno, Luis, te comento, el aula Madera de Ser ha estado compuesto prácticamente hasta hace poco por 2 profesores en comisión de servicio, 2 maestros, que se dedicaban, o sea, daban formación en lo que es las instalaciones de la albericia. Ahora mismo solo tenemos a uno, un chico que se llama David Abascal. Y nuestra idea es conseguir el segundo profesor liberado para que haga estas funciones. El llevar los bolos a las aulas, me consta que la anterior directiva ha hecho intentos varios y de momento pues no parece ser que lo haya conseguido. Mi idea es seguir intentando lo mismo, ¿no? Igual estudiar otras vías para llegar allí, igual pues formar a los profesores en lugar de a los niños, o a los profesores y a los niños, o sea, llevarlas de otra manera, no sé. Sí que tengo que un poquitín investigar cuáles son, cómo se intentó hasta ahora y cuáles fueron las causas de los fracasos e intentarlo por otra vía. Pero sí que es una prioridad de la futura directiva de la Federación Cántabra de Bolos. Mira, yo voy a romper una lanza a favor de los que ahora han salido y echar un cable a los que vienen. Dar 1000 vueltas a la cabeza a ver cómo se puede, con 2 personas al año, dar asistencia a 200 centros escolares. Y que tienen medios pues para contratar a 3 o 4 monitores a una jornada parcial, que son los que al final imparten la formación. Pero el dar vuelta a que tan pocos medios den para todos los colegios,
es prácticamente, bueno, es imposible. Es verdad que todos los soñadores de los bolos decimos, hay que llevar los bolos a los colegios. Yo le doy 1000 vueltas y mira que me rompo la cabeza y lo veo es que francamente complicado. Tiene que ser a través de implicación de la consejería, que la consejería decida que apuesta por los bolos. No es una labor de la federación como piensa mucha gente, es una labor de las altas instancias, de que consideren que los bolos son nuestro deporte, que es un deporte que es autóctono, que ellos mismos han protegido y que tienen que llevarlos a los colegios, pero tiene que ser cosa de la consejería. Aquí somos 4 infelices que soñamos con que los bolos lleguen a los Juegos Olímpicos, si me apuras. Pero el que cambie, que se pueda llegar a los colegios, es una labor directamente de consejería. En nuestras manos, como mira que yo he organizado eventos y me he vuelto loca a hacer la manera de llegar a los coles y siempre he podido llegar de una manera muy pequeña, porque no hay medios. Es que llegar a 200 colegios con 2 personas fijas y 4 que contratas para dar unas clases puntuales es imposible. Yo he tenido la suerte de que me han llamado, y es más, siempre he ido gustosa, a los profesores de educación física, me llamaban y me planteaban dar unos días bolos, igual que dan, no sé si darán fútbol, bueno, pues dan voleibol, les acercan a todos los deportes en un colegio en Cabezón de la Sal y en otro aquí por la zona de Camargo, nos llamaron, es más, el de Camargo era con niños bien pequeños. Y eso, y que acercáramos los bolos a los niños. Es cierto que no es la manera, porque, a ver, necesitarías gente que tuviera tiempo libre y tal, pero sí que es cierto que es la Consejería de Educación la que podría, igual que ocurre en otras comunidades, a la pelota vasca aprenden a jugar todos los niños vascos, aunque sea solo una vez en su vida. ¿Por qué no a los bolos? ¿Por qué no puede haber 15 días de todo el curso escolar que se dedique a aprender, que no hace falta una bolera, porque es más, yo en el colegio que estuve en Cabezón, que siempre ha habido bolera y la hay, utilizaba la bolera, pero eran muchos niños, entonces utilizábamos botellas de plástico, utilizábamos balones de espuma, utilizábamos 100.000 cosas solo para acercarles lo que era el juego de los bolos, para que me preguntaran, para que pues eso, había niños que ya estaban en la escuela de bolos y lógicamente les ponías de ejemplo y les ponías a enseñar a otros niños. Eso todavía les hacía crecerse más, les hace... Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Elsa. El problema de acercar los bolos a los niños no es un problema federativo, es un problema de la Consejería de Educación, que supongo que Serafín igual probablemente sea el que tenga que pinchar ahí y decir a ver cómo lo podemos hacer. Pero, como dice Elsa, por ahora es un sueño. Hola, muy buenas. Lo primero que quería era felicitaros a vosotras, las que lleváis 20 años intentando lanzar el deporte femenino dentro, o sea, los bolos femeninos, o sea, los bolos féminas, porque me acuerdo perfectamente de los inicios que fueron duros. O sea, fueron duros en un mundo hipermasculino encima. Bueno, no os voy a contar mucho más de eso, que lo habéis vivido y lo sabes. Y de hecho a día de hoy tampoco se sigue viendo con buenos ojos por parte de muchos sectores masculinos, vamos a decir, lo que es el que juguéis a los bolos. Mira, un inciso en eso. Eso está más superado de lo que piensas. Sí, lo sé, pero o sea, el hecho de felicitaros, ahora mismo a años luz estamos ya de esas historias. Yo creo que más bien porque nosotras decidimos que llegó un momento en que no podíamos seguir entrando al trapo. Sí, lo sé. Si te gusta, lo ves, y si no te gusta, déjame en paz, que yo a ti no te hago ningún daño. Totalmente cierto, por eso felicitaros, porque precisamente tú, que estuviste desde el principio, pues habéis escuchado de todo y era el hecho de felicitaros, o sea, nada más. Respecto a cosas que habéis comentado sobre, yo también siempre estoy muy de acuerdo, creo que lo ha dicho Elsa, sobre las mujeres en los grandes, o sea, los actos de bolos femeninos en los grandes eventos. Efectivamente, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esa línea, porque en la semana bolística, igual que se han quitado otras cosas que había en la semana bolística, como puede ser el máster, se puede quitar
no quitar, trasladar a otro día, como puede ser la de por equipos, por ejemplo. O sea, la Copa Federación se puede sacar perfectamente de la semana bolística y meter el Campeonato de España femenino, que es donde debiera de estar. Es una opinión y una idea, por ejemplo, que el presidente, por cierto, enhorabuena, puede reivindicar eso desde Cantabria a la Federación Española. Eso es una idea que... No, si es lo que dice va a remitir a mí. Que le doy. Lo sé, por eso. Y respecto a cosas que se han dicho, que al final ha habido más de problemas globales de los bolos, más que de lo que es del mundo femenino en los bolos. El proyecto Madera de Ser, que es algo que habéis comentado, y que nosotros ya estamos trabajando en una línea precisamente, como se ha dicho, para implicar a la Federación, a la Consejería de Cultura y Deporte y Educación, para involucrarlo en los colegios. Sí se puede hacer, yo soy uno de esos soñadores, por cierto, ya que has dicho que hay soñadores, yo soy uno de esos soñadores, y creo que sí se puede hacer, pero también hay que valorar lo que se ha hecho, si se ha hecho correctamente, si el proyecto Madera de Ser, que se valore con pausa, con tranquilidad, analizando bien si ha funcionado, si ha valido para algo, es lo que se tendría que ver. Se ha metido mucho dinero a lo largo de los años en este proyecto, y analizar con profundidad, y esto es una pregunta directamente a ti, Serafín, si se ha hecho ese análisis, de que unos críos vayan una vez porque viene a equivaler a lo largo de una trayectoria de educación infantil, viene a ser 1 o 2 veces que van al proyecto Madera de Ser, si eso es suficiente. Porque yo personalmente creo que no, porque lo que estamos hablando de que se tienen que involucrar mucho más. Por eso se tendría que dar una vuelta a todo lo que se ha hecho, que ha habido un momento de un auge de los bolos espectacular y por desgracia no se quiso o no se pudo aprovechar por parte de las federaciones. Ya sabemos los follones que ha habido entre las federaciones, más basado en intereses personales de cada miembro de ese momento de la federación. Que se olvide todo eso y que se empiece de cero. Tienes ahora por delante una oportunidad y sí puedes hacer mucho desde la federación. Por ejemplo, presionar, no ser simplemente una federación de bolos al uso como pueda ser otra federación, sino darle una vuelta y ser una especie de, iba a decir sindicato, pero sí también, o sea, reivindicar los bolos dentro de la educación, y te puedo asegurar que ahí nos vas a tener al lado para conseguir que los bolos estén donde tienen que estar, como está el badminton, como está, que por mucho, pues eso, era eso solo. Bueno, yo quisiera decir, el proyecto Madera de Ser, el obra Madera de Ser, el resultado, el balance seguro que es eminentemente positivo. Otra cosa es que, como todos los proyectos y todos los programas, llega un momento que precisan de una actualización, ¿no? Hay que hacer un balance y actualizarlos. Ver si es conveniente dedicarle a actividades distintas, dedicar el tiempo, y en base a eso hacer un estudio y actuar en consecuencia. Yo estoy seguro de que hasta ahora Madera de Ser ha funcionado y el balance ha sido positivo. ¿Cuál es el mayor problema que se encuentra en este programa? Bueno, yo no sé si tú jugaste a los bolos de niño con tu hermano, no lo sé. Pero si lo hiciste, eres consciente de lo difícil que es jugar a los bolos. No, es muy difícil jugar bien a los bolos, es muy difícil. Es muy difícil los inicios. O sea, a mí me dan una pelota, que no he jugado nunca al fútbol, me dan una pelota y corro detrás de ella y la doy patadas. Pero jugar a los bolos es otra cosa. Es que hay que tirar muchas bolas hasta que tiras la primera bien, muchas. Y es un deporte de constancia. Y necesitas, pues claro, pues algo, alguna motivación. ¿Cuál es? Pues que vienes de que tu padre juega a los bolos, tu abuelo, tu tío, tu vecino, y tiene la bola al lado de casa. O que eres muy competitivo y dices, yo esto lo tengo que sacar adelante y tengo que ser un jugador. O sea, que tienen que concurrir muchas circunstancias para llegar a jugar a los bolos. El ir un día a la albericia, a una bolera y coger una bola en la mano, pues bueno, pues sí, como inicio, como conocer algo nuevo, pues me parece perfecto. Y de hecho, pues bueno, yo creo que el resultado ha sido bueno. Pero los bolos es bastante más que eso. Y se tiene que implicar pues todo el mundo, efectivamente, la consejería, el gobierno regional,
ya que los bolos es un deporte estatutario en nuestra región y en nuestra comunidad autónoma, pues a lo mejor necesita de más apoyo. Mira, yo creo que hayas dicho una cosa que realmente, con Madera de Ser o con cualquier proyecto que busquemos potenciar los bolos en las categorías de base, digamos que el objetivo, el fin que perseguimos, yo creo que no es tanto buscar buenos jugadores, sino como que de alguna manera u otra tú conozcas los bolos y tú puedes llegar a ser un jugador, como por ejemplo somos Gel y yo, pero puedes llegar a ser organizadora, como es Elsa, o llegar a ser presidenta de la federación, como es Serafín. O sea, es dar a conocer, practicarlo porque te guste, como más allá alejado del concepto de deporte competitivo, acercado al juego. Yo, por ejemplo, en Panes, hay un problema que también es que no hay jugadores de base, que se está perdiendo, digamos, la raíz del deporte autóctono. Y entonces, digamos, si antes hablábamos de contexto urbanita versus contexto de pueblo, digamos que allí tendríamos todas las posibilidades de un contexto rural. La bolera cerca del pueblo, acceso a los bolos y a las bolas, pero no se juega. Entonces, a través de un taller veraniego, pues igual hay 30 niños o 20 niños que van 2 días a la semana y juegan, pero es que después de jugar por las mañanas, en vez de pasarse la tarde en la piscina o en el parque, van, piden los bolos y las bolas y juegan. Si tú les escuchas y se ponen, si no se saben bien las reglas, se ponen las suyas, y si no llegan de 1 metro más atrás, se ponen de 1 metro más adelante, y juegan los chicos y juegan las chicas, y no les importa si ganan, si pierden, o valen todas las bolas, o ellos buscan sus historias. Pero al final, ¿qué buscas? Gente en la bolera, gente que conozca los bolos. Esos niños te atraen a otros niños, y en la bolera se juntan los niños de migrantes de gente que ha migrado a México, que ha vuelto, los famosos indianos, pues y es una manera de trasladar el deporte. Y en lo que decís antes, por ejemplo, de los colegios, que va muy en la línea de lo que hablaba Serafín, sí que es verdad que, por ejemplo, yo que he estudiado en una universidad aquí en Cantabria, he hecho la mención de educación física y aspiro a ser docente en Cantabria. Pues yo me he encontrado que en las asignaturas que damos de educación física, pues no hemos hablado en ningún momento de los bolos. Y es más, hubo una propuesta de decir, bueno, tenemos que hacer unas salidas para conocer diferentes deportes. Entonces, nos fuimos a hacer surf, nos fuimos a montar a caballo, nos fuimos a hacer una ruta a la picota. Y le dijimos al profesor en cuestión, otro compañero y yo, bueno, pues ¿por qué no vamos a Madera de Ser? Si no nos va a costar. Para hacer surf tuvimos que pagar. Para ir a montar a caballo tuvimos que pagar. Para ir a picota tuvimos que ir en nuestro coche, pero bueno, era gratis. Pero para ir a Madera de Ser no hubiera habido ningún problema en hablar con la federación, divulgar el deporte, montar en el pabellón de la universidad pues con cualquier cosa, con cualquier elemento, y me podían haber aprovechado a mí que soy jugadora y mostrar el ejemplo, pero en realidad no se hizo nada. Entonces hay también que revisar un poco cómo formamos a los que luego van a formar a los niños, ¿no? Es curioso que la consejería se llame Consejería de Educación, Deporte y Cultura. Las 3 cosas que definen ahora mismo a los bolos. No, solo era hacerte un apunte, Blanco. En tu exposición has pasado así de puntillas por el tema del cisma de las federaciones, y no sé si es por desconocimiento o, oye, porque así te lo han contado, pero no, es que justamente uno de los detonantes de ese cisma fuimos las mujeres, que nos plantamos en un campeonato de España y decidimos que no íbamos a jugarle porque nos pretendían modificar las reglas del juego un día antes del campeonato de España. Es complicado que no salte, no que no salte, sino cuando oigo, no, es una guerra o sea, como una guerra personal entre los presidentes. No, fue mucho más, fue mucho más. Lo viví muy de cerca, y lo que tú dices, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso ya pasó, y agua pasada no mueve el molino. Entonces hay que seguir avanzando. Tenemos una federación española cogida con pinzas porque la situación económica que nos han dejado es terrorífica.
pero hay que seguir avanzando. Ahora, no, yo si estoy presente en un debate no consiento que me digan que es algo como que fue un capricho, no, fue bastante más. Y los que padecimos una sanción de 2 años y medio te lo podemos asegurar. O sea que si quieres, yo un día te explico cómo no fue una guerra personal. Bueno, sí, claro, o sea, al final... Por intereses personales de unos y otros, dije. Yo no estoy de acuerdo, ya te digo, me ha tocado vivirlo muy de cerca y... Hombre, supongo que al final, también te digo una cosa, al final todos hemos sacado nuestro orgullo, ¿eh? A la hora de firmar la paz y que nosotros nos volviéramos a reintegrar en la Federación Española, ha habido que pisar muchos orgullos, pero todos estábamos dolidos, porque hemos tenido que aguantar cosas, o sea, cosas duras, o sea, cosas de decir, o sea, que a mí me llamen caprichosa de no querer jugar un campeonato de España, pero tú, bueno, tú porque, pero lo sabes por tu hermano, tú sabes lo duro que es clasificarse para un campeonato de España para el día antes decir, no le juego. O sea, perder la oportunidad, que yo he tenido muy pocas, o sea, he tenido muy pocas. Quiero decir, un campeonato de España se juega una vez al año y te tienes que clasificar. Estás todo el año, como quien dice, preparándote para ese día. ¿Y que te llamen caprichosa? No. O sea, yo por un capricho no tiro el esfuerzo de todo un año. Entonces, por eso te digo, no me gusta que digan que al final son por, pues eso, problemas personales sí. o... A ver, es que me has entendido mal con eso que dije. Creo recordar que he dicho que en pleno auge de los bolos, que este problema entre la Cántabra y la Española ya no era en el auge de los bolos, ya ha sido, digamos, en cuando ya empezaba un poco la línea a bajar. Estamos hablando de hace 4 años, 5, o fue más allá. El mismo ha sido en el 2007. Vale, en el 2007. Bueno, pero lo que te quería decir, que en pleno auge de los bolos, cuando no había ni un día libre para jugar para hacer un torneo de bolos, porque yo aunque no jugaba en los bolos, estuve colaborando con mi padre mucho, organizando los torneos que ellos hacían, etcétera, etcétera, y costaba muchísimo encontrar las fechas, y fue un momento, que era lo que quería decir, en el cual se tenía que haber aprovechado ese auge de los bolos, en el cual iba vinculado a, pues eso, a que el estado económico estaba muy bien, había mucha pasta por todas partes, casi todas empresas de la construcción, también es cierto, bueno, todo ese boom se tenía que haber aprovechado y no iba hacia esa línea, por eso no me has entendido, iba más hacia las líneas de ambas federaciones, en el cual que tenían que haber aprovechado eso para potenciar de verdad, meter en la educación los bolos. Es que fue ese momento clave, creo que fue además un momento histórico que se perdió, además, porque vamos a tardar en volver a recuperar ese pico que había del mundo de los bolos, y era eso, o sea, las federaciones estaban más centradas en sus intereses personales, tanto unas como otras, y no voy a empezar a mencionar casos concretos que todos les conocemos y no la actual. Estoy hablando de tanto la Federación Española que no me acuerdo del asturiano cómo se llamaba, o de Fernando Diestro, era Boto, ¿no?, el anterior presidente. Tanto de Boto como de Fernando Diestro estaban para sus intereses personales, bajo mi punto de vista, y os puedo mencionar miles de casos, y por lo tanto a eso me refería. Se desaprovechó totalmente un auge espectacular de mucho dinero en el mundo de los bolos para fomentar este deporte como Dios manda, y no se utilizó. Era en esa línea a la que iba. Yo no hablaba del cisma, que estoy totalmente de acuerdo con lo que pasó, con lo que hicisteis, incluso en su momento yo discutí mucho, porque aunque sea de la familia Blanco, he discutido mucho con todo el entorno. O sea, es que te lo quiero decir porque siempre os he apoyado. O sea, la valentía que tuvo en su día Jacinto Pelayo es espectacular, que fue el propulsor del bolo femenino, contrario a lo que muchos decían, que era por la línea que yo iba antes, quería mencionar, por no mencionar nombres concretos, pero es así. O sea, pero lo que me refería era eso, ese auge tan espectacular que hubo de los bolos, que no fuera aprovechado institucionalmente,
en ese momento histórico es donde se cometió, y creo que se tiene que hacer esa autocrítica hacia dentro del mundo de los bolos. La propia federación ahora que, pues bueno, que empieza ahora de cero, o sea, que empieza y que tiene una oportunidad de empezar de cero, de ahí venía ese borrón y cuenta nueva, empezar perfectamente desde este momento a trabajar para que los bolos ocupen el sitio en Cantabria que merece. Habéis dicho ejemplos como la pelota vasca en el País Vasco, y ese es el ejemplo a seguir. Y eso solo entra por la presión. Nosotros lo vamos a hacer a la consejería, pero también tienen que ser tanto la Federación Cántabra como la Federación Española la que presione, pero que presione de verdad, que no sean meros... no quería decir darles golpitos en la espalda cuando te den algo, no, pedir más y más, si te dan algo, más, o sea, porque creo que se tienen que hacer así las cosas. Antes Elsa lo dijo, hay muchos soñadores, yo me identifico con esos soñadores, que espero que los bolos ocupen el sitio que se merecen en esta tierra, y no, pues eso, como estamos hablando, que en las ciudades, antes que casi no hay mujeres en los bolos en las ciudades, por ejemplo, aquí en Santander. Pues sí, pero es que tampoco empieza a haber críos ya. O sea, ya vas no sé cuántas fichas habrá de benjamines, o de alevines, o de infantiles. No lo sé las cifras, pero he visto concursos de críos y cada vez hay menos. O sea, ya no solo es el bolo femenino, es también el bolo masculino, que está en un momento delicado. Cuando hemos visto, bueno, yo me acuerdo cuando yo llevaba a mi hermano a las boleras, que te tirabas horas y horas y horas para que tiraran para clasificarse. O sea, por eso es tan importante lo que estamos diciendo de empezar a trabajar con la consejería, pero no a trabajar simplemente para que nos den un poco más para mejorar el proyecto Madera de Ser, pues eso, tener otro liberado, que está bien, pero hay que ir más allá. Creo que tenemos que ser muchísimo más ambiciosos, que creo que no lo hemos sido, desde mi punto de vista, lo suficiente, y era por esa línea lo que yo decía, porque se han primado intereses personales, pues para estar igual en el MD, para estar en otros lados. O sea, había otros intereses por parte de los que dirigían las federaciones que intereses por los bolos, porque creo que se desaprovechó un momento histórico. Y muchas gracias, y perdonad por la chapa, era para explicar un poco lo que quería decir, que creo que me entendiste mal. Sí, yo creo que te entendí mal. ¿Sabes qué pasa? Que en el mundo de los bolos hemos vivido durante, bueno, por lo menos te voy a hablar de mis 42 años de vida, del altruismo de las personas. Se organizaban cosas, lo que decía Miriam, el apunte que hacía Miriam es que no es que solo por ver bolos o por conocer los bolos tenemos que sacar jugadores, no, es que también puede salir un árbitro, un organizador, alguien que se enamore de este juego, como los hay. Fíjate si tuviéramos, en vez de 50 Alfonso Susías. Esa persona, estamos hablando de bolos, no te me vayas. Estamos hablando de bolos. Claro, pero es que estamos hablando de bolos. Tú sabes que es el gran promotor de los concursos donde más dinero se mueve. Si tuviéramos... que estamos hablando de bolos, es que me has entendido muy mal. Si tuviéramos gente como esa, pues eso, que es una persona que viene de Madrid a veranear a Ruilova y se enamora de nuestro juego y hace todo lo posible por fomentar nuestro juego y porque se conozca. Pero que estamos no, pero es que no, pero es que estáis obsesionados con el tema de que salgan jugadores. Pero si es que aparte de jugadores tiene que haber competiciones. ¿Cómo se enganchan los críos? Punto número 1. ¿Cómo se enganchan los críos? No, te equivocas, no es viendo. A un crío le enganchas compitiendo. O sea, yo les he hecho competir con 3 bolos en vez de con 9 a los más chiquitines. Y es competir. O sea, competir y a ver quién gana y así. O sea, ¿qué se necesita aparte de niños? Competición. Y la competición en los bolos se ha venido haciendo siempre altruistamente. Tú te tienes que buscar la vida para conseguir premios, porque claro, a todos nos gusta competir por algo.
A los niños es genial y facilísimo porque les das una copa así y son los más felices del mundo, y ya en cambio cuando te vas a los mayores pues tienes que buscarte más la vida, pues para, si puede ser algo económico, o si puede ser pues algo material, pero que no sea una copa, ¿vale? Claro, es que yo te entiendo cuando dices, no, es que había que... pues sí, pero volvemos a lo de antes, pasó, estamos hablando de hace 10 años, pasó. Entonces, lo que tenemos ahora es leyes, o sea, al nombrarnos patrimonio inmaterial de bien de interés cultural, estamos protegidos también en el estatuto, tal. ¿Por qué no podemos utilizar eso? ¿Por qué o por qué os lo podéis pasar los políticos por el forro? Es lo que yo no entiendo. No, si ahora tenemos armas, ahora tenemos más armas que nunca. Igual económicas no, pero tenemos otras. Y te vuelvo a decir que los bolos vivimos mucho del altruismo de la gente. Es más, las 4 personas que tienes aquí sentadas, perdemos tiempo, dinero y dolores de cabeza. Probablemente lo que más nos fastidia, los dolores de cabeza, porque lo otro, cuando lo haces porque estás enamorado de este deporte, no pasa nada. Entonces, al final, pues eso, o sea, sí es muy bonito decir partimos de cero, no, que si esto se sabe cómo tiene que rodar, pues es que hace falta, pues eso, implicación. Y la Federación de Bolos es pionera en una cláusula que tienen las competiciones de promoción, que para hacer un concurso de primera categoría te exigían que organizaras también un concurso de cualquiera de las categorías de promoción, o categorías menores o féminas y demás. Entonces mucha gente que quería que a su pueblo llegara nada más un concurso de primera categoría, que es lo bonito, ver llegar a Óscar Salmón, que tiran bolos sin conocimiento. Además decía, bueno, pues para que tengas este privilegio de poder hacer un concurso de primera, la norma dice que tienes que hacer uno de una categoría en promoción. Y así a muchos pueblos que no tenían en mente hacerlo, llegaron los concursos de categorías menores, los concursos de categoría de mujeres. Y un tanto por ciento de los premios de los de primera va... Eso es, y no solo había esa cláusula, sino que además se subvencionaba. Y así, en eso lo hace solo esta federación. Tú por organizar un campus de fútbol de absoluto no tienes que hacer uno de críos o una cosa así. Y se han hecho bastantes cosas buenas y eso hay que intentar mantenerlo. Si quieres los bolos de la élite, tienes también que hacerlo de la base. Y hay un montón de concursos de categorías menores. Yo que sigo el circuito tiene 25 concursos y luego hay 20 o 25 libres, que de hecho se ha tenido que bajar el número de concursos de categorías menores porque los padres se tiraban de los pelos. Llegaba del 15 de mayo al 15 de septiembre, no tenían un día libre. Y claro, al final lo que hacían era dosificar a los niños. Ahora hay menos, pero está muy bien organizado. Mira, lo que hablábamos en negativo del mundo de la mujer, esa rivalidad que tienen, en niños apenas se ve. Tú llegas a la bolera y van todos los críos juntos. Ni en niños ni en niñas. O sea, van todas por un lado, todos los niños, todas las niñas. Es cuando nos vamos haciendo mayores y mucho más competitivos cuando empiezan a surgir los problemas. Pero los niños y las niñas están bastante bien en lo que es la categoría. Igual no hay las licencias que había hace 20 años, pero los concursos están muy bien organizados y se ha promovido bastante bien que haya bolos en la categoría promoción, que era categorías menores y mujeres. Buenos días. No sé si tienes. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, por vuestras intervenciones. Yo tengo una pregunta, bueno, creo que específicamente para Geli, porque ella ha comentado como dos componentes, no sé, contradictorios en el que están implicados los bolos. Por un lado, me refiero respecto a los niños. Tú has dicho que los niños se lo toman como un juego y que te parece muy importante que se lo tomen así, pero por otro lado, en otra intervención has añadido lo importante que es para los niños también el elemento de la competición. Si un juego implica competición, tú juegas al parchís y estás compitiendo. Ya, por eso, bueno, pero vale, bueno, por eso, por ahí a ver cómo se pueden unir estas dos cosas, o si realmente hay una edad en la que, espera un momento, en la que hay una edad en la que realmente los niños y las niñas, para seguir jugando a los bolos, le tienes que añadir el elemento de competición, y a qué edad sería esa, eso por un lado.
Y por otro lado, estoy totalmente de acuerdo con vosotras y vosotros que se tiene que implicar la consejería y que además, efectivamente, como tú muy bien has dicho, tenemos la suerte de que es Consejería de Educación, Cultura y Deporte, es decir, que se queda todo en la misma casa y no se tiene que coordinar con nadie. Y en esa dirección, bueno, yo he pensado algunas cosas sobre los bolos y he comentado con Arti. ¿Cómo veríais que pedirle a la consejería que los nuevos colegios que hagan se haga una bolera en el patio de recreo? Bueno, voy a empezar por el final, genial. O sea, sería fantástico, maravilloso. Otro sueño. Claro. Además es que una bolera es muy sencilla, no necesitaría las dimensiones de una bolera reglamentaria porque es para niños. Entonces se podría hacer, vamos, en la mitad de lo que es una bolera reglamentaria. Simplemente para que lo practiquen. Y lo que tengo que aprender es a traer boli y papel a estos actos porque no se me va la pinza y no... Este doble elemento que has mencionado de los bolos como juego, los bolos como competición. La primera vez que pusimos en marcha la escuela en Casar de Periedo, hace unos 10 años, una cosa así, cogíamos a niños desde 4 años. Yo creo que es un error, sí. En realidad la mayoría de escuelas de cualquier deporte es a partir de los 6 y tiene su lógica. El niño de 4 se te aburre enseguida. Y bueno, pero lo hicimos, cogimos a los de 4. Y sí que yo lo que me centré mucho, porque además los tenía yo, los más chiquitines, es en el tema locomotriz. O sea, yo necesitaba que coordinaran el brazo y la pierna como se hace en bolos. Entonces me importaba muy poco que tiraran bolos. Todo mi afán era en que ese movimiento le consiguieran hacer natural, que salieran fácil. Un gran error porque se me aburrían. Claro, entonces, ¿cómo fue la forma de, aparte de que yo, consiguiera que hicieran ese movimiento? Pues ya te digo, yo no les ponía los 9 bolos, ponía 3. Y decía, solo hay que tirar el del medio. Tal, y el que tira el del medio, me acuerdo que compraba chuches, o sigue compitiendo, y el que no le tire queda eliminado. Pues era cuando más atención prestaba. A eso llamaba yo competir, o sea... es que aprender un deporte simplemente la técnica es que es muy aburrido. O sea, entrenar por entrenar es aburridísimo. Tú cuando realmente te motiva o te puede ese deporte enganchar es cuando compites. ¿Qué es más? En deporte, digo yo, en bolos, lo bueno que tiene es que mucha de la lucha es contra ti mismo. No, ¿qué pasa? Que mi récord está en 120. A ver cuando hago 121 tal, y te vas motivando, o sea, como puede pasar en el golf, tú compites contra el campo, entonces a veces no necesitas ni un rival, pero bueno, también tener un rival delante motiva. Pero es a lo que te voy, o sea, para mi experiencia, cuanto antes les hagas, pues eso, juegos de competir. Pero juegos. Estamos, o sea, eso sí que lo tengo clarísimo. Que para los niños lo sigan viendo como un juego es fantástico. Luego, ¿qué pasa con los bolos? Que no tiene esa disciplina de hay que calentar. Bueno, a ver, debería de tenerla, pero no la tiene porque somos unos bardales. No tienes esa disciplina de hay que estirar, hay que calentar, hay que para acá, hay que para allá, que en realidad deberíamos de hacerlo porque estamos lanzando pesos a una distancia y haciendo unos movimientos que la espalda pues se repercute. Pero bueno, no tenemos esa disciplina de hacerlo, que deberíamos, ¿ves? Eso es otra cosa que tenemos pendiente. Pues entonces ellos entran a la bolera, ¡pum!, y ya tienen la bola en la mano. Entonces, claro, ellos necesitan actividad, ¿sabes? Cuanto más yo, vamos, es mi experiencia, que probablemente igual otros tengan otras y sean tan válidas. La competición reglada en bolos es relativamente tardía, No hay competiciones oficiales para ellos hasta los 11 y 12 años. Luego, antes se les enseña mucho y haces pequeños torneos y concursos por ahí, pero cuando ya se federa, no es oficial hasta la categoría Alevín con 11 años. Tenemos la última intervención porque ya se nos ha echado el tiempo encima y es
Cristina, que va, es la última pregunta. Bueno, muy buenas. Yo me acuerdo cuando era pequeña que vivía en la zona de Cuatro Caminos, la Plaza de Toros. Mi padre me llevaba a la Carmencita y había muchísima afición. Y ahora vivo por la zona de Fernando de los Ríos y me da mucha pena. Donde yo vivo pues está el Parquejado, que hay una bolera, hay otra bolera también en Fernando de los Ríos y me da mucha pena porque yo paso por allí y no hay nada. Tengo 3 niños, por ejemplo, yo tengo mis bolos pequeñitos, la verdad es que no tengo mucha idea de cómo jugar ni nada, pero sí que la línea, por ejemplo, que dijo Elsa, igual en las ciudades el tema de los coles es más complicado por los pocos medios humanos que tenéis o la poca gente que hay, pero sí que hay asociación de vecinos, sí que se podría hacer el tema como el servicio biblioteca con el DNI, sí que se podría intentar fomentar un poco, porque bueno, estando ya las boleras pues es una pena que no se usen. Y la verdad, luego yo no sé si se organiza algo, porque tampoco me entero si se organiza alguna cosa aquí en Santander. Si hay algún torneo por aquí o algo, la verdad es que yo no me entero. Luego, por otro lado, llevo a los niños a un colegio en Revilla de Camargo que tiene bolera propia. Y desde la asociación de familias sí que pusimos voluntad, estuvimos limpiándola y todo eso, pero claro, en cuanto llegaba Semana Santa se volvía a ensuciar todo otra vez y tal. Sí que ha habido intención, pero no hemos sabido cómo seguir con ello adelante. Intentamos hacer un proyecto de bolera para aficionar a los chavales, pero no supimos. Entonces, si me puede, no sé, si alguna idea o algo, no sé. Mira, ya casi te contesto yo por alusiones, porque yo entreno precisamente en el Parque de Jado, Irra me ha visto, y en la bolera que hay en Fernando de los Ríos. Y entonces, mira, a mí siempre me llama la atención una cosa. Yo vivía en Panes y luego he venido aquí a estudiar y me mudé y tal. Entonces, claro, yo tenía que entrenar y no tenía sitio donde entrenar. En Panes, pues está mi casa, la bolera, fácil. Aquí no era tan fácil. Entonces me puse a explorar por dónde podía yo entrenar cerca de mi casa que hubiera boleras. Y entonces tengo la bolera de Fernando de los Ríos y la he dejado. ¿Qué pasa? Que cuando llegas a entrenar, la bolera la tienes que preparar, la tienes que acondicionar para entrenar con un mínimo de, pues bueno, que sea un poco reconfortante, porque tirar, digamos, bolas en un camino, pues no tal. Entonces, ¿qué pasa? Que no tienes llave para coger la herramienta y arreglarla. Te tienes que buscar las vueltas, preguntar al que tiene el bar de al lado y decir, oye, ¿y aquí cuándo? Porque claro, es verdad lo que tú dices, que tú pasas por allí 20 veces y es raro que en esas 20 veces veas a alguien jugando. Bueno, pues ya consigues la herramienta y ya puedes entrenar y tal. Y a mí me llama mucho la atención que cuando pasa por allí gente, sobre todo niños, los bolos es un deporte que gusta, porque los niños, es raro que un niño pase por delante de una bolera y no le sorprenda a los bolos, porque ya estás mezclando el sonido, que el sonido pues ciertamente engancha. Ya luego si tiras muchos bolos, sobre todo en el birle, cuando tiras 4 o 5 bolos, pues tiene algo que te atrae, y más siendo un niño que lanzar, pues todos los niños ves que lanzan cosas o pues que les gusta, ¿no? Y entonces, yo por ejemplo estoy entrenando en Jado, que hay más, pues un parque, hay más niños. Y siempre bajan 3 o 4 niños y están pues por fuera, que es una bolera que tiene una valla, pues por fuera de la valla diciendo, bueno, y nosotros cuando jugamos y podemos jugar y a mí me da rabia porque realmente no puedo jugar con ellos, no les puedo decir, pues venga a jugar, porque no tengo bolas para que ellos jueguen, porque mis bolas pues pesan 2 kilos y ellos en realidad tendrían que jugar con unas bolas que no llegaran al kilo, pero sí que me da rabia porque si esa predisposición que tienen los niños para jugar, hay alguien que la pueda reconducir en ese momento porque tiene los materiales para poder hacerlo, pues sería fantástico, porque ahí ya les estás enganchando, porque a los bolos si empiezas a jugar y ves y te engancha, o sea, aunque luego no compitas, pero te engancha. Y entonces sí que yo creo que estaría bien, como dice Elsa, pues buscar las maneras y las vueltas de hacerlo, que no seamos los jugadores los únicos embajadores, por así decirlo, del deporte. Y se nos ha olvidado que ha habido una generación de altruistas en grado supremo, que es toda la gente que mantenía las boleras. Todas las boleras de los pueblos, incluso de las ciudades, estaban cuidadas al máximo porque había un hombre, una persona que en su tiempo libre, generalmente ya jubilado y que le encantaban los bolos, las tenía cuidadas y limpias. La generación de trabajar por amor al arte va cayendo.
eran nuestros abuelos y va quedando muy poco. Generalmente todo el mundo que hace un trabajo quiere una recompensa. Y mantenemos las boleras limpias y cuidadas, gente que nos gusta mucho. Otra vez, soñadores y locos que queremos que las boleras estén limpias, pero es otra de las cosas que es un hándicap, que una bolera como estés 15, 20 días sin tocarla, cuando vas a jugar en ella es una carretera. Entonces, ahí también ha habido una generación de gente que solo tuvo la opción de jugar al fútbol o a los bolos y prefirió los bolos y estaban enamorados de este deporte y mantenían las instalaciones, mantenían las boleras de los pueblos, las boleras de las ciudades. Esa gente está empezando a faltar y es verdad que hay problemas para mantener algunas boleras, que también habrá que buscar una fórmula para que se puedan mantener. Mira, y yo creo que ahí en eso que tú dices, ahora se me está viniendo a la mente, que tenemos el problema en que antes hablábamos de divulgar los bolos en las nuevas generaciones, digamos en la población, y luego está el tema del mantenimiento de las boleras. A mí también me resulta, pues, que te hace pensar por lo menos, ¿no? De ir a Jado, de ir a Fernando de los Ríos a entrenar y ver que está la bolera llena de castillos de arena, de rayas de que han estado ahí jugando al fútbol y tal. Yo siempre recuerdo que cuando yo aprendí a jugar a los bolos, mi casa en Panes está a 20 metros de la bolera, o sea que ya por inercia, ¿no? De decir, y siempre escuchar a mi padre, a la gente de bolos decir, no, pero la bolera es donde se juegan los bolos. Tú no entres ahí con un balón a pegar patadas con el balón contra los carteles de la bolera. Eso en el parque que está a 10 metros más abajo. Entonces yo creo que si conseguimos divulgar y conseguimos que las nuevas generaciones por lo menos entiendan y se acerquen a lo que es la bolera, pues entenderemos que los bolos y la bolera es el sitio donde se juegan los bolos. No es, por ejemplo, otro campo de fútbol paralelo cuando tienes otro al lado, no tienes esa necesidad, ¿no? Y entonces eso también ayuda al mantenimiento, digamos, de las tradiciones, de la cultura de los bolos, ¿no? Y resolviendo tu duda, que al final nos llevamos todo a lo que nos preocupa, en Santander por lo menos hay 2 escuelas de bolos. Es decir, si tú quieres que tus niños aprendan, hay una escuela que tiene bolera cubierta en Peñacastillo que funciona bastante bien, y en la bolera cubierta de Cueto también hay otra escuela. Y por ejemplo, las 2 grandes ciudades tienen escuelas de bolos que funcionan todo el año con una bolera cubierta, y en las zonas rurales donde más tradición hay de bolos también suele haber una escuela donde pueden ir los niños. Pero es verdad que hay que no te lo van a ofertar prácticamente nunca. Tiene que ser que tú decidas que tu hijo o tu hija quiere jugar a los bolos y que vayas a la escuela. Son gratuitas, ponen toda la voluntad, pero claro, luego ya son unas normas. Es como ir a una escuela de tenis o a una de voleibol o demás, que tienes que acercarte tú y... Mira, otra cosa de las que, cuando decía Blanco que teníamos que haber aprovechado el boom en el que estábamos en todos los sentidos, fue el tema de las boleras cubiertas. Yo pienso que en Cantabria la disposición que se hizo de boleras cubiertas nuevas no estuvo muy bien pensada, porque no es ni medio normal que zonas como los Corrales de Buelna o la zona de Cabezón de la Sal no tengan una bolera cubierta, porque lo que hay en Cabezón de la Sal es un... ¿cómo lo describo? Un complejo deportivo medio abandonado, que ahora se han hecho a él, que hasta ahora era del Obispado, y ahora se ha hecho él el ayuntamiento, pero bueno, la bolera es lamentable. Entonces, si tú ves que en un ayuntamiento como Piélagos tiene 3 boleras cubiertas, 3 boleras cubiertas, un ayuntamiento, 3 boleras cubiertas. Te vas a toda la zona del Valle de Buelna, no tiene ninguna. Te vas a la zona, en este caso la mía, de Cabezón de la Sal, Cabuérniga, no hay ninguna. Y dices, pero, esta gente cuando pensó en distribuir las boleras, ¿en qué estaba pensando? En un ayuntamiento 3, en otros ninguna. Eso hubiera ayudado muchísimo, porque, por ejemplo, nuestra escuela funciona desde abril hasta agosto. ¿Qué implica tener bolera cubierta? Que puedes estar practicando bolos todo el año. No dependes del tiempo. Y ahí pues probablemente en ese tiempo que dijo que hubo ese boom, pues se podía haber aprovechado. Y en cambio, pues no se hizo. Pues bueno, pues ahí eso se puede retomar y también va a ser, yo creo que, un tema a favor de que las escuelas funcionen mejor. Un poco contestando a tu inquietud, ¿no?
Una parte importante de los fondos de la Federación Cántabra de Bolos va a promoción a las escuelas deportivas. ¿De qué forma lo hace? Lo hace cofinanciando estos proyectos. O sea, un proyecto que vosotros veáis conveniente de escuela deportiva más pequeñita, la Federación Cántabra lo que hace es cofinanciar este proyecto. Una cofinanciación para, para gastos, más o menos el 50% de los gastos más o menos corrientes, unos 500 euros yo creo que es lo mínimo que suelen dar. Otros 500 que pone la organización, pues ya da para tener un monitor que se implique, algo de material y demás, y podría llevarlo a cualquier bolera, un barrio, una zona concreta. O sea que no es tenemos 2 escuelas grandes en Santander, pero no es un programa cerrado, lo que quería decirte. Bueno, pues muchas gracias a todos por participar tanto y también a todos por asistir. Nos hemos ido un poco de tiempo, pero hemos clavado la hora y media que nos habíais dado. Otra cosa es que hemos tenido que empezar a -10 y hemos terminado a 20, pero nos habéis dado hora y media y hemos clavado la hora y media. Así que sin presiones, muchas gracias a todos y hasta la próxima.